Entre los años 1991 y 2010, la corrupción le costó a Colombia alrededor de 189 billones de pesos, que equivale al presupuesto general del país para 2014. Esto según un informe de la Sociedad de Economistas publicado en 2011. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República les da la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Misión Transparencia. Estos son los temas que hemos preparado para hoy. ¿Qué tanto cumplen los concejales con la obligación de registrar y hacer públicas sus actividades económicas privadas y la de sus familiares y socios? En la lupa de la Secretaría de Transparencia. ¿Cómo hacer seguimiento y control del registro y publicidad de las actividades privadas de los concejales en blanco y negro? En Red, una herramienta de envías para la comunidad, los medios, los gremios y las entidades del sector. Así sí. En Secretaría en Acción, conozca cómo Colombia le apunta a maximizar su crecimiento económico. Desde 1994 existe la Ley 136, que entre otros establece el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de los concejales del país. En él se dictamina que los consejos deben llevar un registro de las actividades económicas privadas de sus integrantes, información que además debe estar a disposición de cualquier ciudadano. Hoy, 19 años después, muy pocos están cumpliendo con esta obligación legal. Por eso, la Secretaría de Transparencia prendió las alarmas sobre este tema. Los consejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal que no se haya comunicado a la respectiva corporación podrá recusarlo ante ella. Artículo 70, Ley 136 de 1994. Esta ley, en la que se establece el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de los concejales, busca garantizar que las acciones de estos funcionarios públicos respondan al interés general y sean ejercidas de forma transparente. ¿Pero cumplen los consejos municipales con la obligación de llevar ese registro? La Secretaría de Transparencia solicitó información a los consejos municipales de las 32 capitales de departamento del país para conocer de qué forma aplicaban la obligación legal de registrar y hacer públicos los reportes de actividades económicas de los concejales. De la información recibida se pudo evidenciar que 11 de los 32 concejales del país no cuentan con este registro y en 6 de los que los tienen, algunos concejales no registraron su información. Si queremos llegar a una cobertura ejemplarizante en todo el país de los 1.102 alcaldes o consejos municipales, no estaríamos llegando ni siquiera al 10%, es decir, tenemos mucho menos de 100 consejos municipales que se aproximan a esta estrategia. En cuanto a la obligación de publicar esta información, se encontró que el registro permanece en la Secretaría General de los Consejos, pero solo en 4 se hacen públicos a través de Internet. Todos los ciudadanos tenemos el derecho, pero incluso el deber de estar pendiente de cerciorarnos de si la persona por quienes votamos o de todas maneras salieron elegidos, así no hayamos votado por ellos, en nuestro municipio para que nos representen en el cabildo, están cumpliendo con esa elemental obligación del régimen de conflicto de intereses. Según el informe, los consejos municipales no tienen definidas fechas claras para la publicación del registro. Algunos de ellos la publican cada 4 años y otros lo hacen de forma semestral o anual. Además del incumplimiento por parte de los consejos de esta obligación legal, la Secretaría evidenció que no se hacen públicos documentos fundamentales para hacer seguimiento a su gestión, registros de asistencia a sesiones, hojas de vida de los concejales, actas de sesión, proyectos de acuerdo y proposiciones de control político. Eso hace parte del régimen de conflicto de intereses y su violación conduce a sanciones disciplinarias e incluso a la pérdida de investidura, que es una expulsión de la vida política. Con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, estas medidas no deberían ser aplicables únicamente para los consejos, sino para todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. Lo que habría que hacer es crear un sistema a nivel nacional, un sistema informático, donde cualquier ciudadano pueda encontrar ahí todos los registros de intereses privados de los congresistas, de los diputados, de los concejales y de los ediles del país.
La Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública y FENACON trabajan en la construcción de un formato único para el registro de intereses privados de los concejales que sirva de guía para el cumplimiento de esta obligación legal. El registro de las actividades económicas privadas de los concejales del país busca garantizar que su desempeño como funcionarios públicos responda al interés general y sea de forma transparente. Pero si no se está cumpliendo con este mandato legal, ¿qué hay que hacer? De eso hablaremos en un momento cuando regresemos a Misión Transparencia. Estamos de regreso en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Antes del corte veíamos cómo de los 32 consejos que hoy hay en el país, solo 20 cuentan con el registro de las actividades económicas de sus concejales, pero de estos varios no cumplen en su totalidad con este mandato legal. Pero ¿qué está pasando y qué se puede hacer? De esto hablaremos con el doctor Edgar Polo, director de la Federación Nacional de Consejos, y el doctor Iván Casas, asesor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Bienvenidos, gracias por acompañar. Muchas gracias. El informe de la Secretaría de Transparencia dice que 11 de los 32 consejos del país no cuentan con el registro. ¿Por qué pasa esto si la norma está desde hace 19 años, doctor Polo? A ver, Bianca, es lo siguiente, ya nosotros hemos hecho un balance acerca del cumplimiento de la normatividad que existe frente a este tipo de registros. El registro de privados, literalmente, hace alusiones a que los concejales tengan que exponer sus bienes frente a lo público. Aparte de eso, la norma no nos da unas garantías muy primarias, como por ejemplo, salvaguardar a quienes tienen cierta capacidad económica, que lógicamente son muchos concejales en el país, frente a los problemas que existen en diferentes municipios alterados en orden público, como por ejemplo donde literalmente hoy en día todavía gobiernan las FARC, o municipios donde la delincuencia aún es notoria. Esto hace que nosotros lleguemos en un momento a temer por darle cumplimiento a esta normatividad en aras a preservar nuestra propia integridad o nuestra propia vida o la de nuestra familia. Nosotros tenemos claro de que al momento de nuestra posesión como concejales hay una obligación que tienen, lógicamente, de allegar una documentación, y dentro de esta documentación hay uno que se llama la declaración juramentada de bienes. Eso forma parte de un acto de publicidad y es en ese momento donde nosotros hacemos público, solamente en ese momento. Ya después lo dejaremos publicado en cartelera durante cierto tiempo mientras comienza el periodo de sesiones ordinarios, y una vez ya se haya materializado los diferentes proyectos, procedemos a desmontar la información primaria, que es la que se refiere al concejal, y de ahí en adelante comenzamos entonces ya a publicar los actos propios del Consejo Municipal, los proyectos de acuerdo y todo lo demás. Tenemos claro, sí, como tú lo decías, Bianca, que muchos no están cumpliendo con esta normativa. Tenemos identificado en nuestra base de datos de los 1.102 consejos municipales del país que hay alrededor de un 30% a 40% que no está cumpliendo con esta normativa. Eso es cierto. Sí. Ante eso nosotros ya hemos iniciado algún tipo de acciones en la cual les indicamos a ellos de que existe una obligación legal, de que si nosotros no cumplimos con esta obligación legal, estamos desatendiendo un mandato y por lo tanto estamos viéndonos abocados a una sanción disciplinaria. El informe de la Secretaría de Transparencia dice que 11 de los 32 consejos del país no cuentan con el registro. ¿Por qué pasa esto si es una norma que está hace 19 años? Doctor Iván Casas. Bianca, pues en sintonía con lo que decía el doctor Polo, nosotros entendemos que hay, digamos que un desconocimiento de la norma
Puede también existir en muchos consejos otra serie de debilidades, como que los concejales no cuentan, por ejemplo, con personal de apoyo, con la capacidad técnica o en algunos casos incluso con el recurso tecnológico para poder llevar a cabo esa función. Pero para la Secretaría de Transparencia es preocupante, ¿por qué? Porque esta herramienta que creó la ley y que creó la Constitución está pensada concretamente para que la ciudadanía, para que digamos que el ciudadano del común y también los integrantes de la corporación tengan claro cuándo puede haber un posible conflicto de intereses en la toma de decisiones. ¿Qué es esto? Lo que dice la norma de la Constitución y la ley es que cuando un concejal sienta que en una decisión que se va a tomar al interior del cabildo puede beneficiarse directamente a sus familiares o a sus socios, él debe declararse impedido. La única forma de que tanto sus colegas como la ciudadanía sepa que él debe declararse impedido es que exista un registro donde quede claro cuáles son sus bienes, cuál es su patrimonio, pero también cuáles son sus empresas en las que participa como accionista o cuáles son las empresas en que en compañía de sus socios está participando. Un ejemplo muy sencillo de cómo puede darse un conflicto de intereses al interior de un municipio. El municipio está aprobando, el consejo está aprobando el plan de ordenamiento territorial en el que se determina el uso del suelo, qué puede hacerse o no en un predio, y ese concejal tiene un predio que se va a ver beneficiado, que va a mejorar en su valor, él debería declararse impedido. ¿Qué es lo que debería hacerse en el registro? El concejal debería dejar claro cuál es ese predio, cuál es ese lote o cuál es ese bien que él tiene para que la ciudadanía sepa y genere una alerta sobre eso. ¿De quién es la responsabilidad de que la información esté en los registros? ¿Del consejo como órgano o de los concejales? Porque también se sabe que en 6 consejos no todos los concejales aparecían registrados. La responsabilidad aquí es compartida, es tanto de la corporación como del concejal. Hay unas inquietudes que nosotros tenemos. Estamos hablando de que más del 90% del país son municipios de consejo o consejos de categoría sexta, lo que implica que los recursos en gastos de funcionamiento son plenamente bajos. Sin embargo, la norma a nosotros nos dice que debemos de cumplir, pero no nos da los recursos suficientes para poder poner en marcha todo el cumplimiento de las normas. Esto, de igual manera, también entendemos de que no es una excusa para no darle cumplimiento, pero sí, por ejemplo, sabemos de que se han iniciado algunas acciones de manera conjunta con diferentes entes del gobierno. Por ejemplo, con Gobierno en Línea, nosotros a la fecha hemos implementado no menos de 300 páginas web a los consejos municipales, y a través de este medio es que nosotros empezamos a darle publicidad. Pero hay una cosa, ¿qué pasa cuando nosotros decimos sí, tenemos apenas 300 páginas web para consejos municipales, pero resulta de que no hay conectividad? Cuando nosotros identificamos esta debilidad que tiene el propio Estado como gobierno, diciéndonos a nosotros cumpla una norma de publicidad, pues sin tener las herramientas es muy difícil. Doctor Polo, pero en el informe dice que solo 4 consejos tienen el informe publicado en las páginas web. A ver, hay algo aquí que yo quiero aclarar, no en beneficio nuestro ni en defensa, sino más bien como literalmente, y suena hasta ilógico que yo vaya a atacar este tipo de actitudes, pero debemos hacerlo. Estos consejos municipales, hablamos de 32 y son capitales. Los capitales no podemos decir que en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios. Las capitales sí cuentan con recursos suficientes para poder atender todo este tipo de necesidades, en su mayoría, claro, en su mayoría. No podemos hablar lo mismo de consejos como Quibdó, consejos como Mocoac, que son capitales, pero sus recursos son cero, literalmente para su funcionamiento. Sabemos de que hay un desconocimiento pleno de la norma. ¿Esto a qué se debe? A que, según una información que FENACON cruzó con la registraduría, más del 87% de los concejales son nuevos. Ese 87% de concejales equivalen a más de 11.000 concejales en el país. Somos 12.243. Entonces, todo este desconocimiento de normativa de todos estos concejales nuevos no han tenido un ejercicio dentro de la administración pública y, por el contrario, desconocen completamente la aplicación de la norma. Yo quisiera complementar, Bianca, al doctor Polo con un tema. Teniendo en cuenta que la norma está desde hace 19 años, lo ideal sería que estuviera institucionalizado al interior de los consejos el cumplimiento de esta obligación. Por supuesto que los consejos son autónomos y cada consejo se da su propio reglamento. Es fundamental en ese sentido que dentro de los reglamentos internos de los consejos quede la obligación, en la mayoría de los casos se atribuye al secretario general, de activar siempre esta función, independientemente de que los concejales sean nuevos, debe el secretario general de la corporación, iniciando el periodo,
hacerles caer en cuenta de que deben ellos llenar un registro de intereses privados y además de eso mantener actualizado el registro de intereses. Hay un tema que es muy importante, por ejemplo a nivel del Congreso de la República, reglamentado por la Ley Quinta, cada vez que los congresistas tienen un cambio importante en su situación económica o en su actividad económica privada, están obligados a generar ese cambio y esa actualización en el registro. Para el caso de los consejos municipales encontramos que no hay un criterio claro de cada cuánto se deben actualizar. Algunos lo actualizan cada 4 años cuando inicia el periodo, otros anualmente, otros semestralmente. Todos son temas en los que debemos trabajar, en los que debemos transmitir esa información de cómo se deben hacer las cosas, pero en los que debemos confiar también que los consejos autónomamente deben avanzar en esa tarea. En la mayoría de los casos el formato usado por las corporaciones no tiene un espacio para el registro de la actividad económica de cónyuges o compañeros permanentes o de familiares y socios. Pensando justamente en esa dificultad que encontramos, estamos trabajando ya de la mano con el Departamento Administrativo de la Función Pública y buscaremos también en ese sentido el apoyo de la Federación Nacional de Concejales para crear un formato único, un modelo único con una guía metodológica que les diga a los concejales de forma sencilla cuáles son los mínimos con los que debe contar un registro de intereses privados. Aunque sabemos que hay una dificultad y digamos que hay una preocupación en el hecho de que hacer pública esa información pueda repercutir en la seguridad de los concejales, aspiramos a que por lo menos en las zonas donde no existe una dificultad de orden público grave, se implemente esta medida y esos registros que deben tener como mínimo la actividad económica de los concejales, de sus esposos o esposas, también de sus familiares cercanos y de los socios o personas que participan con ellos en actividades económicas. Eso es una medida. ¿Qué otras medidas pueden tomar para que todos los consejos del país acaten la ley? A ver, no es solamente que otras medidas. Imagínate que, aunado a lo que estaba diciendo el doctor Iván, me parece súper importante que nosotros coordinemos todas estas acciones, busquemos una coordinación conjunta con la Escuela Superior de Administración Pública, con la ESAP. La ESAP imparte una serie de instrucciones y capacitadores a los alcaldes supuestamente cuando se van a posesionar. Supuestamente no, es algo que tienen que hacer para poder tomar posesión del cargo, deben de capacitarse. Hagamos que esto sea replicado a todos los concejales del país. Busquemos siempre la fórmula para que ellos no lleguen a pecar en la administración pública, sino que por el contrario lleguemos a aportarles y a buscar cómo los fortalecemos a ellos. Yo aprovecho, Bianca y doctor Polo, también para hacer una aclaración, y es que evidentemente la Secretaría con esto ha buscado generar una advertencia, una alerta, pero no ha buscado, digamos, que satanizar o estigmatizar la labor de los consejos. Eso que, digamos, queremos que quede muy claro porque hay una intención real del Gobierno Nacional de trabajar en el fortalecimiento de los consejos municipales, pero sí queremos dejar esta voz de alerta porque sabemos que el hecho de que sí se presente un conflicto de intereses, el hecho de que un concejal aproveche su posición para un beneficio particular, sí se constituye en un acto de corrupción y queremos que existan los mecanismos, que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil tengan los mecanismos para prevenir estos actos de corrupción. Bueno, a nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros ya regresamos a Misión Transparencia. Escríbanos sus denuncias a buzón1@presidencia.gov.co. También puede escribirle al secretario de Transparencia a su cuenta en Twitter, @Rafael M. Merchan. Y conozca más de la Secretaría en www.secretariatransparencia.gov.co. Y llegamos a nuestra sección Así sí, en donde queremos destacar las buenas prácticas de transparencia. Hoy les traemos la estrategia en red del Instituto Nacional de Vías Invías. Pensando en mostrar una gestión transparente que esté ante los ojos de todos, el Instituto Nacional de Vías Invías creó la estrategia En Red, una alternativa que a través de las redes sociales informa los avances de los programas y proyectos, interactuando directamente con los ciudadanos. Estar en contacto con el ciudadano, ofrecerle todas esas acciones y canales de comunicación de doble vía, porque la información para nosotros es transparencia. Realmente lo que queremos es precisamente brindarles toda esta oportunidad del social media para que el ciudadano se comunique con nosotros y para que nosotros podamos contar cómo avanzan las obras, los proyectos de infraestructura del sector transporte.
ENRED está compuesta por la mayoría de los medios digitales y redes sociales que facilitan el diálogo en doble vía entre la entidad y su público de interés. El portal www.invias.gov.co es uno de ellos. La entidad, además de Facebook, Twitter y YouTube, cuenta con un canal de televisión por internet que funciona a las 24 horas del día. Durante el primer mes la Web TV tuvo 14.000 visualizaciones. Los países que más nos ven son Colombia, Estados Unidos y España. Lo que hace diferente esta estrategia de pronto de otras estrategias de comunicaciones es que el ciudadano a tan solo un clic y en un solo lugar puede conocer todas las obras de infraestructura con los videos, con los Twitter, con las redes sociales. Tenemos el social media en un solo punto, la Web TV. En ENRED, la información circula adaptándose a cada medio, mostrando el estado de las vías, el avance de los proyectos y noticias de infraestructura, gestión y ejecución. Una estrategia de comunicaciones que le apunta a la transparencia y la legalidad. Con el objetivo de incentivar las buenas prácticas de la economía en el país, Colombia trabaja en el ingreso como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pertenecer a la OCDE contribuirá a la expansión económica de la nación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es una entidad de cooperación internacional compuesta por 34 países y su finalidad es coordinar sus políticas económicas y sociales. En esa medida, la OCDE es una organización cuyo fin, digamos, es incentivar esas buenas prácticas en países, en economías muy grandes o economías en desarrollo como la colombiana. Economías como la colombiana, que es destacada por la OCDE como una de las 4 más importantes de América Latina y que busca el fortalecimiento de sus políticas macroeconómicas y las mejores condiciones para su desarrollo. La economía colombiana, pues como ustedes saben, básicamente en este momento tiene el 0,4 de las exportaciones a nivel mundial y adicionalmente a eso es la economía número 30, 32, dependiendo de la medición que uno utilice, si es la del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Necesita no solamente crecer en términos, digamos, de económicos y el número de exportaciones, pero también tener un ambiente y un desarrollo sostenible que le permita incentivar las buenas prácticas junto con su desarrollo económico. Hoy Colombia hace parte del grupo de trabajo de los países en crecimiento que buscan pertenecer a la OCDE. Para lograrlo debe pasar por 3 fases de evaluación. La evaluación en fase 1 se encarga de revisar el contexto jurídico que tiene el país para luchar contra este delito. La evaluación en fase 2 se encarga de mirar lo que ellos llaman el enforcement y es cómo yo pongo en funcionamiento esos delitos, qué casos tengo andando. Y la fase 3 se encarga de una cosa que ellos llaman awareness raising y es básicamente cómo trabajo con el sector privado para desarrollar, digamos, temas de competencia leal. Colombia en diciembre de 2012 pasó por la primera fase. Como resultado, la OCDE le hizo varias recomendaciones. Que el sector privado, las grandes empresas tengan programas de cumplimiento, programas de compliance, que tengan comités de ética con miembros independientes, que tengan, digamos, lo que nosotros llamamos líneas de reporte para los empleados, auditorías externas permanentes. Al aplicar estas medidas, se espera que el país en junio de 2014 pueda pasar a la segunda fase. Para esto, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República viene trabajando en combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros. La persona que soborna a un funcionario público de otro país para ganarse un contrato, una licitación en ese otro país. Con lo cual es un grupo que no se concentra solamente en la corrupción local, sino que se concentra realmente en el fondo transnacional que tiene la corrupción. El propósito de que Colombia haga parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es que el país aplique mejores lineamientos en políticas públicas. Esto impactará positivamente en la economía y en el fortalecimiento de su estatus a nivel mundial. Y así hemos llegado al final de esta emisión. Los invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa de Misión Transparencia. Hasta pronto.